Cordial saludo para los docentes, evaluadores, directivos, compañeros, asistentes a este proceso. Reciban un respetuoso saludo de parte del suscrito Cristian Alejandro Collar Murcia y mi compañero Luis Carlos Blanco Millán, que somos estudiantes de la maestría en TIC para la educación de la Universidad de Investigación y Desarrollo UI. En esta presentación vamos a socializar cuáles fueron los resultados finales del proyecto titulado Estrategia Pedagógica apoyada en la herramienta Excel para el fortalecimiento de los conocimientos sobre huertas urbanas en los estudiantes del ciclo 1 del programa Caminar en la Secundaria en la institución educativa Los Andes. Este proyecto surge a partir de una necesidad educativa concreta, la cual fue identificada en la institución, donde se evidencia que la presencia de conocimientos fue fragmentada sobre el tema de las huertas urbanas escolares, donde la escasa integración de estos conocimientos académicos y la realidad contextual no es, digamos, estrechamente relacionada, lo cual indica un aprovechamiento limitado de diferentes herramientas, tanto digitales como materiales que hay en la institución. Esto, pues, en los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje es una limitante, por lo cual, frente a este problema o panorama, la investigación busca demostrar que es posible fortalecer el aprendizaje cuando se articulan metodologías activas, la educación ambiental y las tecnologías digitales con un sentido pedagógico. En ese sentido, este trabajo fue construido desde una perspectiva colaborativa, investigativa y reflexiva, desde una formulación inicial hasta la fase final de análisis, lo cual implicó revisar literatura científica, diseñar instrumentos de evaluación, validar los contenidos, implementar una estrategia y analizar los resultados desde un enfoque mixto, desde la parte cuantitativa y cualitativa. De esta manera, el proceso también permitió consolidar competencias investigativas relacionadas con el diseño metodológico, análisis de los datos, redacción académica y producción científica. En ese sentido, no solo se generó un producto final, sino también un proceso formativo, el cual fue riguroso, orientado a transformación de la práctica educativa, asimismo el acompañamiento disciplinar y metodológico, lo cual fue determinante para garantizar coherencia entre problemas, objetivos, metodología y la interpretación de los datos. De esta manera, pues, tenemos el perfil de los dos compañeros. En este caso, el suscrito es ingeniero agroecólogo, especialista en educación, docente de aula en la institución educativa de Los Andes, y mi compañero es licenciado en ciencias sociales y también especialista en educación, y él es también docente de aula en el área de ciencias sociales. En cuanto al contenido, vamos a manejar 6 puntos, desde los resultados y discusión de los datos obtenidos hasta la revisión de los criterios considerados por los pares para una posible publicación de artículos. De esta manera se presentan los 6 ejes fundamentales, los cuales sintetizan ese proceso investigativo. Inicialmente, vamos a abordar cuáles fueron los resultados que obtuvimos, los procesos de discusión, el análisis, y seguidamente haremos una presentación de las conclusiones que se condensan de los resultados obtenidos en esta investigación, y finalmente se hará una exposición que proyecta una producción académica de investigación mediante la construcción de un artículo formativo, donde se analiza su estructura, la claridad contextual, el cumplimiento de las políticas editoriales y los criterios de evaluación por pares académicos. Implementación de la estrategia pedagógica. La imagen que se presenta corresponde al proceso de implementación de la estrategia pedagógica con los estudiantes. En esta fase es de las más importantes del proyecto porque representó el tránsito entre la planeación teórica y la realidad educativa concreta. La estrategia no se limitó al uso de una plataforma digital. Se diseñó como una experiencia integral donde convergen el aula de clase, los recursos tecnológicos y la huerta escolar como un espacio práctico de aprendizaje. Desde el aula se desarrollaron procesos de conceptualización, análisis y explicación de los contenidos mediante la herramienta digital Excel Learning, eh, que nos permitió organizar los recursos multimedia, las actividades interactivas, las guías y los cuestionarios. Finalmente, en la huerta escolar, los estudiantes aplicaron lo que aprendieron a través de la observación de las variables de crecimiento, la siembra, el manejo de los sustratos, la elaboración de biopreparados. Este enfoque permitió superar una fragmentación existente entre la teoría y la práctica. En lugar de aprender conceptos aislados, los estudiantes construyeron conocimiento a partir de sus experiencias en la práctica. Además, la implementación mostró que cuando el estudiante participa activamente en tareas concretas, aumenta su sentido de responsabilidad, compromiso y apropiación del aprendizaje. Resultados y discusión. Los resultados cuantitativos evidenciaron una mejora significativa en los niveles de aprendizaje. El promedio general pasó de un 50% en la prueba diagnóstica a un 66% en la prueba final, presentando un aumento del 16%. Este resultado adquiere valor especial si se considera que el contexto educativo de intervención y las características son heterogéneas dentro del grupo que participó en la actividad.
Sin embargo, no podemos reducir el impacto del proyecto a una cifra que pues se ve que es insuficiente. La verdadera relevancia de los hallazgos radica en las transformaciones pedagógicas que se observaron durante el proceso. En primer lugar, se identificó una mejora clara en contenidos específicos como manejos de elementos agroecológicos y biopreparados, temáticas donde inicialmente existían mayores dificultades conceptuales. Eso indica que la estrategia fue pertinente porque respondió directamente a las necesidades detectadas durante la etapa de diagnóstico. En segundo lugar, desde la observación cualitativa se evidenció una mayor motivación de los estudiantes. Los estudiantes participaron con bastante entusiasmo, formularon preguntas diversas, propusieron ideas y mostraron mucho interés por las actividades. Esto contrasta con algunas dinámicas que se podrían decir que son tradicionales, donde la participación suele ser limitada. También podemos decir que se fortaleció el trabajo colaborativo. Durante las sesiones de prácticas, los estudiantes organizaron tareas, distribuyeron responsabilidades, resolvieron problemas conjuntamente. Esto demuestra que la estrategia pedagógica no solo desarrolló conocimientos conceptuales, sino que también competencias sociales que son esenciales para el desarrollo de los estudiantes. Otro aspecto que es relevante, que tiene un valor pedagógico que para nosotros es importante, es el uso de recursos digitales. Los videos nos facilitó y le facilitó a los estudiantes la comprensión de algunos procesos. Las actividades interactivas nos ayudaron a reforzar los contenidos. Los cuestionarios nos proporcionaron una retroalimentación inmediata y la organización de la secuencia digital permitió una experiencia pues estructurada para nuestro proyecto. Desde un punto de vista teórico, estos resultados dialogan con el constructivismo y el aprendizaje significativo. El estudiante aprende mejor cuando interactúa, experimenta y relaciona los saberes previos con nuevas experiencias y participa activamente en la construcción del conocimiento. No obstante, también emergieron algunos desafíos que podríamos decir que son estructurales. Se identificaron limitaciones, por ejemplo, con la conectividad o una disponibilidad reducida de los dispositivos y también una necesidad de ampliar los tiempos para profundizar algunos contenidos. Estos elementos muestran que la innovación educativa requiere voluntad del docente pero también condiciones estructurales dentro de las instituciones que nos puedan ser favorables dentro del desarrollo del trabajo con herramientas digitales. Para sintetizar, los resultados nos permiten afirmar que la combinación entre las tecnologías de la información y la comunicación y las metodologías activas y el aprendizaje contextualizado mejora el rendimiento académico, la motivación y la calidad de la experiencia educativa. En cuanto a las conclusiones, vamos a hablar que durante esta presentación se desarrollan pues estos ejes, ¿cierto? En esta manera pues el principal eje es el de las conclusiones, donde nosotros vamos a mencionar cuáles son los resultados obtenidos y su respectiva pues discusión, entendida no solo como una simple exposición de datos, sino como una interpretación crítica de los hallazgos a la luz de los referentes teóricos que nosotros seleccionamos en esa búsqueda de información. Posteriormente se presentan las conclusiones y las demás intervenciones frente a estos datos. En cuanto a las conclusiones, podemos mencionar que la primera conclusión hablaba sobre que el diagnóstico inicial fue un paso decisivo para orientar la adecuada intervención de esta estrategia, donde los conocimientos previos permitieron reconocer vacíos reales en lugar de asumir necesidades hipotéticas. ¿Esto para qué nos sirve? Para confirmar que toda innovación pedagógica que sea rigurosa debe comenzar con una lectura muy objetiva del contexto en el cual se desarrolla. Seguidamente, en el punto número 2, se concluye que la construcción de un modelo a través del proceso instruccional del modelo 5E, ofreció una estructura metodológica sólida y funcional, donde sus fases permitieron captar interés inicial, promover la exploración, facilitar la comprensión conceptual, llevar el conocimiento a nuevas aplicaciones y, por último, cerrar con una evaluación reflexiva sobre ese proceso educativo. Seguidamente, pues, se habla que la herramienta Excel Learning cumplió con un papel estratégico, no por ser solamente una herramienta tecnológica novedosa, sino también porque permitió realizar todos los contenidos educativos y articularlos con otras actividades tecnológicas, lo que permite pues, una mayor cantidad de procesos que pueden nutrir el desarrollo académico de los estudiantes. Igualmente la facilidad de su uso y la disponibilidad de cualquier equipo electrónico. En cuanto a la siguiente conclusión, podemos mencionar que la discusión central o la conclusión central de ese eje se incluye que se posee un alto potencial formativo, ya que se integraron ciencias naturales, educación ambiental, observación científica, trabajo colaborativo y responsabilidad social. De esta manera, la huerta transciende como además de tener una función física en el aula, a convertirse en un escenario pedagógico que puede orientar diferentes disciplinas de la formación educativa. De igual manera, estos resultados validan la hipótesis del estudio, donde una estrategia pedagógica mediada por TIC fortalece significativamente el aprendizaje sobre huertas urbanas en estudiantes de educación flexible.
Para concluir, esta investigación demuestra que en el contexto con ciertas limitaciones de materiales se puede llegar a hacer innovaciones pedagógicas cuando existe una planificación rigurosa, un compromiso del docente y una visión transformadora del proceso de educación. En cuanto a las recomendaciones, consideramos que se debe fortalecer progresivamente la infraestructura tecnológica institucional. Debe haber una integración efectiva de las tecnologías de la información y comunicación, y eso requiere conectividad estable, disponibilidad de dispositivos, mantenimientos técnicos. Sin estas condiciones, muchas iniciativas innovadoras dependen únicamente del esfuerzo individual del docente. También es necesario consolidar procesos permanentes de formación docente. La presencia de equipos o plataformas no garantizan innovación. Lo verdaderamente relevante y transformador es la capacidad pedagógica para convertir las herramientas tecnológicas en experiencias que fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes. Del mismo modo, la huerta escolar debería institucionalizarse como estrategia transversal dentro del currículo. Su potencial permite articular ciencias naturales con matemáticas mediante mediciones, con el lenguaje mediante informes escritos, con ciencias sociales desde el trabajo comunitario y con tecnología mediante registros digitales. Igualmente, se recomienda mantener metodologías activas centradas en el estudiante. Modelos como el 5E nos dice que se puede promover el pensamiento crítico, la autonomía, la resolución de problemas y la participación auténtica. Finalmente, consideramos pertinente replicar esta experiencia en otros grados, especialmente en contextos donde la educación ambiental, la seguridad alimentaria y la inclusión educativa constituyen desafíos que son prioritarios. En cuanto a la estructura del artículo, como proyección académica, podemos decir que se diseñó un proceso en el cual los datos que nosotros tuvimos en la ejecución de la tesis se generan pues condiciones para tener una publicación que pueda divulgar pues la estrategia y la experiencia que se obtuvo en este proceso. De esta manera pues podemos mencionar que investigar no culmina solamente con obtener objetivos, sino que culmina cuando estos resultados son sistematizados, se argumentan y se comparte con la comunidad académica para que ellos tengan bases para que puedan ser replicados en diferentes contextos. De esta manera, el artículo fue estructurado siguiendo los estándares científicos reconocidos de la revista que tiene la Universidad de Investigación y Desarrollo, donde inicia con un título que es preciso en cuanto a las variables que se quieren evaluar, la población y el propósito del mismo. De esta manera se continúa con un resumen, un abstract, donde se sintetizan los problemas, los objetivos, la metodología, los hallazgos y las conclusiones del proceso de investigación. Posteriormente se desarrolla la introducción en la que se contextualiza la problemática educativa y se justifica la pertinencia del estudio. Luego se presenta una metodología detallada con enfoque mixto, un método de acción e investigación, una muestra, los instrumentos y las fases de ejecución. Seguidamente se hace una organización de los resultados y discusión, diferenciando la exposición de datos, la interpretación crítica y finalmente se presentan las conclusiones y las referencias bibliográficas. De esta manera se hace pues, el proceso de investigación, el cual es acorde pues, a las normas que tiene la revista científica. En cuanto a la claridad científica, se cuidó especialmente la cohesión textual, evitando párrafos desconectados, afirmaciones y sustento. También se trabajó en la relación directa entre objetivos, resultados y conclusiones, uno de los principales criterios de calidad científica. Asimismo, se procuró que cada afirmación importante estuviera respaldada por referentes teóricos o evidencias empíricas. Esto fortalece la credibilidad académica del documento. En síntesis, el artículo fue concebido no solo para describir una experiencia, sino también para argumentar rigurosamente su valor pedagógico. En relación con la publicación, se revisaron políticas editoriales de revistas académicas, extensión permitida, estructura formal del manuscrito, resumen bilingüe, palabras clave normalizadas, actualidad de referencias y aplicación de normas APA en la séptima edición. También se consideraron exigencias éticas como originalidad del texto, correcta citación de fuentes y transparencia en la autoría. Esto evidencia que publicar no depende únicamente del contenido científico, sino también de la capacidad para adaptarse rigurosamente a los lineamientos editoriales que se solicitan. Adicionalmente, pues se revisaron también temas como los derechos de autor, las licencias de publicación, tratamiento de imágenes y protección de datos. Estos elementos pues son esenciales en la investigación contemporánea porque ayuda a producir un conocimiento que sea transversal y que sea replicable en cualquier lugar del mundo, manejando un mismo idioma y unas mismas condiciones de investigación. Igualmente se presentan las imágenes en este caso, hay que presentarlas a través de símbolos que tengan un sentido profundo de investigación, así como, como los procesos de planificación y adecuada estructuración para que sea un lenguaje claro. Entonces, para ello hay que tener en cuenta que debe tener un aspecto formal que cumpla con el uso del lenguaje académico, los autores deben tener su debida acreditación según las normas internacionales, los derechos de autor pues deben prevalecer en esta proceso de investigación, donde se le dé el valor a esas citas bibliográficas que se han consultado, y por último, pues la privacidad del artículo debe ser pues ya dirigida hacia la universidad, que es la que va a tener el derecho de la publicación, y no puede ser replicable en cualquier otra revista científica. Ya para finalizar, se va a abordar el componente de revisión
por pares académicos, que es un mecanismo esencial para garantizar la calidad científica en las publicaciones. Cuando un artículo se postula a una revista, inicialmente atraviesa una revisión editorial preliminar donde se verifica la pertinencia temática, el cumplimiento de normas y la presentación formal. Posteriormente a esta evaluación por expertos anónimos en el área, quienes realizan rigurosamente la metodología, originalidad, calidad de argumentación y aporte del estudio. Finalmente, el manuscrito puede ser aceptado, rechazado o aceptado con correcciones. Comprender este proceso nos ayuda a la formación en investigación porque nos prepara para dialogar críticamente con las observaciones académicas. ¿Cuáles son los criterios considerados por los pares? Entre estos criterios se encuentran originalidad del estudio, claridad del problema de investigación, rigor metodológico, coherencia entre resultados y conclusiones, actualidad bibliográfica y contribución al conocimiento. En este proyecto, la principal fortaleza radica en articular las TIC, la educación ambiental y la pedagogía activa en un contexto real con necesidades concretas. Esto demuestra que la investigación educativa genera valor cuando responde a problemas auténticos y propone soluciones contextualizadas. Para finalizar, esta investigación nos demuestra que la educación mejora cuando se logra integrar la tecnología con la pedagogía y el contexto social. La huerta escolar, apoyada con recursos digitales y metodologías activas, se convirtió en un escenario de aprendizaje significativo que fortaleció los conocimientos, motivación, participación y sentido práctico del saber. Más allá de los resultados cuantitativos, el principal aporte del proyecto consistió en mostrar e innovar, si es posible, e incluso en contextos complejos. Siempre que exista investigación rigurosa, compromiso del docente y voluntad de transformación educativa. Muchas gracias por su atención.